Tuthieu envía un saludo lleno de cariño a todos los espectadores. Desde lo más profundo de su corazón, Tuthieu les desea un nuevo día lleno de energía, alegría y la mayor de las suertes. Hoy entramos en un enfrentamiento tenso. Tuthieu y Yuri llevan directamente la mentira del ADN de Lin a la policía, obligándola a enfrentar una investigación oficial. Pero intentará Lin sabotear la prueba antes de que la verdad salga a la luz. Presten mucha atención. No aparten la vista de la pantalla y no olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones, porque lo que viene después será aún más intenso y sorprendente. El camino de regreso a la ciudad era oscuro y accidentado. Las luces de la granja detrás de ellos se iban haciendo cada vez más pequeñas, como un recuerdo que no quería soltarlos. Yuri conducía con ambas manos firmemente aferradas al volante. El sobresellado descansaba sobre el tablero entre él y Tuthieu como una amenaza silenciosa. No tenía palabras, no tenía nombre, pero era lo suficientemente pesado como para cambiar el ambiente dentro del coche. Tuthieu miraba el sobre una y otra vez, luego el rostro de Yuri. Por fuera parecía tranquilo, pero tenía la mandíbula tan apretada que el músculo de su mejilla se contraía levemente. Tuang iba sentado en el asiento trasero en silencio. Su presencia no transmitía exactamente tranquilidad. Era más bien protectora, como una advertencia para cualquiera que pensara que podía seguirlos. El teléfono de Uri volvió a vibrar. Otro número desconocido, otro mensaje breve. Si quieres estar en paz, deja de escarbar. Uri no respondió, apagó la pantalla y siguió conduciendo. Finalmente Tuthieu habló con una voz grave pero firme. Tienen miedo. La risa de Yuri fue afilada y llena de ironía. O están muy seguros de sí mismos. No enviarían mensajes si estuvieran seguros, dijo Tuthieu. Solo quieren que entres directo en la trampa. Los ojos de Uri permanecían fijos en la carretera. Están intentando que me eche atrás. Tuthieu asintió. Entonces no lo hagas. Yuri soltó el aire lentamente. Mañana por la mañana vamos a la policía. La voz de Tuang llegó desde el asiento trasero calmada y clara bien. Tuthieu se giró hacia Yuri sorprendido. ¿Mañana por la mañana? ¿No esta noche? Yuri dio un pequeño golpe con un dedo sobre el sobre. Esta noche no hay procedimientos, solo emociones. Y Lin vive de las emociones. Mañana por la mañana usamos la ley. Tuthieu tragó saliva. La ley no le impedirá mentir. No aceptó Uri. Pero la ley puede obligarla a mentir de una forma que convierta esa mentira en un delito. El coche volvió a quedar en silencio. Afuera las luces de la ciudad empezaron a aparecer una a una, como ojos que se abrían en la oscuridad. El teléfono de Yuri vibró. Esta vez era su CFO. Yuri contestó de inmediato. «Habla». La voz del CFO estaba tensa. «Se están moviendo muy rápido. No puedo bloquear los documentos esta noche, pero puedo retrasar la verificación bancaria hasta la mañana. Después de eso, todo dependerá de lo que tú traigas». «¿Lo que yo traiga?», preguntó Yuri. «Pruebas», dijo el CFO. «Suficientes para cuestionar la intención. Suficientes para demostrar manipulación. Si podemos mostrar fraude o coacción, podemos congelarlo todo». Uri miró de reojo a Tuthieu. «Voy a llevar algo mejor que pruebas». Volvió la vista a la carretera. «Voy a llevar un procedimiento oficial». La mañana siguiente llegó demasiado rápido. Yuri casi no durmió. Tuthieu tampoco. Cuando el sol apenas había salido, ya estaban frente a la sede de la empresa Ansang. El edificio se veía igual que siempre. Vidrio, acero, confianza pulida. Pero Yuri sentía que estaba entrando en una emboscada. Le había dicho a su madre que no fuera. La llamó al amanecer con una voz tan firme que rozaba la frialdad. «Mamá, nada de reuniones, nada de firmar documentos. No atiendas ninguna llamada de Lin. Quédate en casa». La voz de su madre tembló al otro lado del teléfono. «Uri, lo siento». «Lo sé», respondió él. «Pero las disculpas no detienen el papeleo».
Ahora de pie frente a la entrada de la empresa, Yuri se acomodó el cuello de la camisa y miró fijamente el puesto de seguridad como si lo estuviera juzgando. Toutier estaba a su lado con el cabello recogido y la mirada firme. Hoy se veía distinta, menos vulnerable, más afilada. Tom se mantenía unos pasos atrás con las manos en los bolsillos, recorriendo el vestíbulo con la mirada como si estuviera contando las salidas. El abogado de Yuri llegó 5 minutos después. La corbata ligeramente torcida, el rostro ya cargado de tensión. Uri saludó. Me dijeron que hay una reunión urgente. Uri no se anduvo con rodeos. Sacó el sobre sellado del bolsillo y lo levantó. Esto es lo que Lynn usó para envenenar a mi madre. Dijo que era una prueba de ADN relacionada con Toutier. El abogado frunció el ceño. ¿Ya lo abriste? No respondió Yuri. Y no lo vamos a abrir, no aquí. Toutier añadió con voz firme. Queremos una prueba de ADN oficial. Con supervisión policial. Una cadena de custodia clara. Sin ninguna posibilidad de intercambio de muestras. La mirada del abogado se agudizó claramente. De acuerdo. Bien, eso es exactamente lo que necesitan. Yuri asintió una sola vez. Antes de eso quiero enfrentarla directamente. El abogado dudó. Yuri, no estoy pidiendo permiso, dijo Yuri en voz baja. Te estoy informando del plan. Entraron al ascensor. Las puertas se abrieron en el piso ejecutivo silencioso, limpio, inquietantemente tranquilo, para todo lo que se agitaba por debajo. Y entonces, como si estuviera esperando a que empezara a grabar la cámara, apareció Lynn. Salió de un pasillo con una carpeta en la mano, vestida de forma impecable, con una sonrisa de alguien que cree poseer toda la mañana. Yuri, dijo Lynn con calidez, justo iba a llamarte. Yuri no devolvió la sonrisa. Guárdatela. La mirada de Lynn se deslizó hacia Toutier. La sonrisa se afinó apenas un poco. Oh, tú también estás aquí. Toutier dio un paso al frente. Dilo otra vez. Lynn parpadeó. ¿Decir qué? La voz de Toutier no tembló. Lo que le dijiste a la madre de Uri. Repítelo, delante de Uri. Lynn soltó una leve risa como si Toutier solo estuviera exagerando para llamar la atención. Toutier, ¿por qué haces esto? Estás volviendo todo feo. La voz de Uri la interrumpió fría y directa. Fuiste tú quien lo volvió feo. Lynn se giró hacia él, adoptando de inmediato una expresión preocupada. Yuri, intento protegerte. Descubrí algo delicado. Y dijo Uri con una voz tan plana que obligó al silencio. ¿Tienes el informe original del ADN? ¿Sí o no? Lynn dudó medio segundo. Muy poco, pero Toutier lo vio y su mirada se afiló como una cuchilla. Lynn se recompuso rápidamente. Yuri, los resultados de ADN implican privacidad. No quiero causar caos sin... Yuri dio un paso más cerca, bajando la voz. Causaste el caos en el mismo instante en que se lo dijiste a mi madre. Así que no te escondas detrás de la moral ahora. Los labios de Lynn se entreabrieron. Su mirada pasó por el abogado y volvió a Yuri. Trajiste a un abogado. Yuri asintió. Y lo siguiente que traeré será a la policía. La sonrisa de Lynn finalmente se resquebrajó. Toutier levantó el mentón. Dijiste que mi ADN no coincide con el de la señora Lan. Si estás tan segura, ven con nosotros y dilo de forma oficial. Lynn resopló. ¿Para qué quieren correr a las autoridades? Es solo un asunto familiar. Toutier no se movió. Por difamación, por documentos falsos, por manipular a otros para obligarlos a firmar una transferencia de control. La mirada de Lynn destelló ira, luego pánico y después un intento de recomponerse. Me estás acusando porque estás desesperada, porque sabes que la verdad va a salir a la luz. La voz de Yuri se mantuvo baja y serena. Entonces no deberías tener miedo de una prueba oficial. La mirada de Lynn se tensó. No tengo miedo. Perfecto, respondió Yuri al instante. Entonces vamos. Lynn soltó una risa demasiado fuerte. Yuri, estás agotado. Estás dejando que ella te arrastre a tonterías. Concéntrate en la empresa, en la reunión urgente. Yuri la interrumpió. Es curioso cómo siempre les dices a los demás en qué deberían concentrarse.
Luego Yuri levantó el sobre sellado entre ellos. Lynn dijo con la mirada fija en la de ella: «Le pusiste esto en las manos a mi madre y dijiste que era la verdad. Hoy vamos a saber si lo es, o si solo es tu arma». Por primera vez, Lynn parecía realmente acorralada. No porque se hubiera quedado sin palabras, sino porque esto ya no era una conversación. Se estaba convirtiendo en un procedimiento. Y los procedimientos no se conmueven con las lágrimas. Toutier respiró hondo despacio. «Vamos a la comisaría ahora mismo. Si eres inocente, deberías ser la primera en aceptar». Lynn miró a lo largo del pasillo como si buscara a alguien, un asistente, un aliado, una puerta para escapar. Luego se obligó a sonreír de nuevo, más suave, casi suplicante. «Yuri, ¿podemos hablar a solas?». La respuesta de Yuri fue inmediata: «No». El abogado dio un paso al frente. «Señora Lynn, si usted ha hecho una declaración relacionada con ADN, debe estar dispuesta a respaldarla. Un procedimiento oficial protege a todos». La mirada de Lynn se entrecerró al clavarla en el abogado. «Estás de su lado». El abogado no vaciló. «Estoy del lado del expediente». Yuri señaló hacia el ascensor. «Última oportunidad, Lynn. Ven con nosotros de manera voluntaria o presentaremos la denuncia sin ti». La sonrisa de Lynn se crispó apenas. «¿Crees que puedes asustarme?». La mirada de Yuri se volvió helada. «No». Se inclinó un poco hacia ella con la voz lo suficientemente baja como para que solo ella pudiera oírlo. «Creo que ya tienes miedo», dijo Yuri. «Porque por primera vez tu mentira tiene que sobrevivir fuera de tu boca». Toutier se giró hacia el ascensor sin esperar. Yuri fue detrás, luego Tuang, luego el abogado. Detrás de ellos, Lynn se quedó inmóvil en el pasillo, apretando la carpeta con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Porque ella sabía exactamente lo que venía después. En el momento en que entraran a la comisaría, su historia o se convertiría en verdad, o se convertiría en prueba. El viaje en el ascensor hacia abajo se sintió más largo de lo que debería. Yuri mantenía los hombros rectos, el sobre sellado en la mano como un cable cargado de electricidad. Toutier miraba al frente respirando despacio, obligando a su corazón a calmarse. Tuang observaba las paredes de espejos no para ver sus reflejos, sino para vigilar los ángulos muertos como hacen quienes han aprendido que el peligro no siempre se anuncia. Detrás de ellos, Lynn no los siguió. Pero cuando las puertas del ascensor se cerraron, Yuri aún alcanzó a ver su última imagen en el pasillo, inmóvil, abrazando la carpeta con la mirada fija, como si ya estuviera calculando su próximo movimiento. Un segundo después, el teléfono de Yuri vibró. Otra vez un número desconocido. «Estás empeorándolo todo. Detente ahora». Yuri no respondió. Guardó el teléfono en el bolsillo y se quedó mirando ese número como si fuera una huella digital. Toutier habló en voz baja: «Ella lo llama peor porque se le está saliendo de control». La mandíbula de Yuri se tensó. «Bien». Las puertas del ascensor se abrieron. Salieron del edificio Unsan y se enfrentaron de lleno al calor de la mañana. La ciudad ya estaba llena del ruido de las motos y de las bocinas, como si al mundo no le importara que sus vidas se estuvieran resquebrajando. Yuri no dudó. La comisaría, ahora mismo. La comisaría no tenía nada de dramático. No había bancos de sala de juicio, ni gritos furiosos, ni música de fondo de telenovela. Solo luces fluorescentes, paredes color beige y gente sentada esperando en silencio con rostros cargados de preocupaciones muy comunes. Y de alguna manera eso fue lo que hizo temblar aún más las manos de Toutier, porque esto no era una actuación, esto era real. Yuri fue el primero en acercarse al mostrador de recepción. Su voz seguía siendo educada, controlada. «Queremos presentar una denuncia, difamación y sospecha de falsificación de documentos relacionados con ADN». El policía detrás del mostrador levantó la vista con expresión neutra. «Nombres». Uri, dijo él, y Toutier. Toutier añadió de inmediato: «La persona implicada es Lynn». El policía asintió, tomó nota y señaló una fila de asientos. «Esperen aquí, un investigador hablará con ustedes».
Se sentaron. Tutier se quedó mirando fijamente el sobre que Yuri tenía sobre las piernas. El sello parecía intacto, inocente, y aún así había envenenado a toda una familia y empujado a una empresa al borde del colapso. Tuang se inclinó ligeramente hacia Uri y dijo en voz baja: «Ella va a venir». Uri no apartó la mirada de la puerta de la sala de interrogatorios. Tarde. Unos minutos después, un hombre con uniforme sencillo salió y los llamó por su nombre. Los siguieron hasta una sala pequeña con una mesa, una computadora y 2 sillas enfrentadas. El investigador se sentó primero. «Cuéntenme qué fue lo que pasó». Yuri colocó el sobre sellado sobre la mesa, pero no lo empujó hacia adelante. «Este sobre fue entregado por Lin a mi madre. Ella dijo que dentro había un resultado de ADN que demostraba que Tutier no es hija de la señora Lan». El investigador miró a Tutier. «¿Usted ha visto el documento que está dentro?». No respondió Tutier con firmeza. «Ella nunca se lo mostró a nadie. Solo le dijo el resultado a mi madre para ponerla en contra de Tutier», continuó Yuri con un tono parejo. «Después descubrimos que Lin también estaba presionando a mi madre para que vendiera el 55% de las acciones de la empresa Unsan a una persona llamada Nok. Esa transacción está en trámite y hay una junta extraordinaria de accionistas programada para mañana». La mirada del investigador se agudizó al oír 55%. «¿Tiene pruebas?». Yuri asintió. «Mi CFO confirmó la presentación de los documentos. Puedo aportar registros de llamadas, mensajes y el testimonio de mi madre». Tutier añadió eligiendo las palabras con cuidado. «Solicitamos una prueba de ADN oficial siguiendo el procedimiento correspondiente. Pedimos supervisión de la cadena de custodia de las muestras selladas porque sospechamos que Lin está usando resultados falsos». El investigador se recostó ligeramente en la silla. «La prueba de ADN es posible, pero debe hacerse conforme al procedimiento. No podemos aceptar declaraciones privadas como prueba. Si hay difamación o falsificación de documentos, investigaremos, citaremos a las partes implicadas y verificaremos cualquier informe de laboratorio». Yuri dio un leve golpecito con el dedo sobre el sobre. «Entonces, empecemos por esto». El investigador levantó la mano para detenerlo. «Antes de tocar nada, dígame, su madre fue quien recibió este sobre. ¿Puede confirmar directamente lo que afirmó Lin?». Yuri dudó medio segundo porque le había pedido a su madre que se quedara en casa con la puerta cerrada lejos de Lin. Pero este no era momento para el orgullo. Sí dijo en voz baja: «Ella puede confirmarlo». «Bien», respondió el investigador. «Necesitaremos su declaración. Y si se va a comparar ADN, es posible que necesitemos muestras de las partes implicadas tomadas bajo control oficial». La voz de Tutier seguía calmada, pero su mirada estaba tensa. «Estoy dispuesta hoy mismo, ahora mismo. No tengo nada que ocultar». Yuri la miró sorprendido por la firmeza de su voz. Tutier continuó: «Pero no aceptaré nada sin una cadena de custodia. Nada de informes de laboratorios privados, nada de un amigo que revisa. Todo tiene que ser oficial». El investigador asintió mientras tomaba notas. «Entendido». Yuri colocó su teléfono sobre la mesa. «También hemos recibido amenazas desde números desconocidos». El investigador echó un vistazo a la pantalla y luego miró a Yuri. «Envíen esos mensajes al correo de recepción de pruebas. Registraremos los números». Yuri asintió de inmediato. «Los enviaré». Finalmente el investigador extendió la mano hacia el sobre y luego se detuvo. «Este sobre está sellado. Si se abre lo haremos como evidencia. ¿Acepta entregarlo?». Yuri no dudó. «Sí». Tutier añadió: «Por favor, registren todo, fotos, horarios, firmas». El investigador asintió otra vez. «Así lo haremos». Llamó a otro agente. Frente a ellos, tomó fotos del sobre desde varios ángulos, registró el estado del sello y luego lo colocó en una bolsa de evidencia transparente. Selló la bolsa con cinta y anotó el número del caso. Tutier soltó el aire. Por primera vez en días, sintió que algo ya no se le escapaba de las manos.
Entonces, el investigador hizo la pregunta que volvió el ambiente más pesado. ¿Quién es la señora Lan? Podemos contactarla para tomarle declaración y muestras si es necesario. La garganta de Toutier se cerró. Por ahora no le es conveniente. La mirada de Yuri vaciló apenas recordando cómo la señora Lan evitaba a Toutier, la forma en que Lin controlaba el acceso y la sensación de que aquella casa se había convertido en una habitación cerrada con llave. El investigador no insistió más. Empezaremos con la denuncia y las citaciones. Si es necesario, podemos solicitar cooperación. Tuan se movió ligeramente y habló con calma a Lin. No cooperará a menos que la obliguen. El investigador levantó la vista. Entonces la obligaremos mediante el procedimiento. Al salir de la oficina, el pasillo pareció volverse más frío. Uri y Toutier apenas habían recorrido la mitad del camino de regreso a los asientos cuando el teléfono de Toutier vibró. Un mensaje de la madre de Uri Urilin me está llamando otra vez. La sangre de Uri se le subió a la cabeza. Tecleó rápido: no contestes, quédate dentro de casa, cierra la puerta, yo me encargo. Toutier lo miró y susurró: está intentando adelantarse a la citación. Uri asintió: ya lo sabe. Como si hubiera sido anunciado, se armó un murmullo cerca del mostrador de recepción. Voces bajas, luego más agudas, y después el inconfundible sonido de unos tacones seguros golpeando el suelo. Toutier se dio la vuelta. Lin entró en la comisaría como si fuera a una reunión, no como alguien que entraba en una investigación. Sonreía con cortesía, llevaba una carpeta en la mano, y detrás de ella caminaba un hombre que parecía abogado, traje impecable, mirada serena, el tipo de persona a la que se le paga para hacer desaparecer problemas. La mirada de Lin se detuvo primero en Toutier. No había miedo en ella, sino satisfacción. El estómago de Toutier se tensó. Lin se acercó un poco más con una voz tan dulce que podía engañar a un desconocido. «Toutier, ¿por qué haces esto?» Yuri se interpuso de inmediato entre ellas. «Porque tú mentiste». La sonrisa de Lin se endureció. «Uri, yo no mentí. Solo advertí a tu madre. Estoy intentando proteger a tu familia». La voz de Toutier cortó el aire firme y afilada. «Entonces dilo oficialmente delante del investigador. Di que mi ADN no coincide con el de la señora Lan, y hazlo con pruebas». El abogado de Lin carraspeó con cortesía. «Mi clienta ha venido a aclarar información errónea. Ella no acepta ser acosada». Yuri soltó una breve risa fría. «¿Acoso? Le llevaste un rumor de ADN a mi madre y la empujaste a vender el 55% de las acciones. No llames a eso protección». La mirada de Lin destelló y luego se suavizó cuando rompió a llorar un llanto pequeño controlado muy convincente. Yuri dijo con la voz temblorosa: «La escuchas porque estás dominado por las emociones. Yo soy la única que está pensando con la cabeza fría». Toutier dio un paso al frente. «Pensando con la cabeza fría, perfecto. Entonces te va a encantar el procedimiento». El investigador apareció en el pasillo atraído por el ruido. Su mirada pasó de Lin a Yuri y luego a Toutier. «Señora Lin», preguntó. Lin se recompuso al instante, se secó las lágrimas como si hubiera sido injustamente tratada. «Sí, soy Lin. Vine porque oí que mencionaban mi nombre». El investigador asintió. «Se le solicitará que entregue cualquier documento que afirme que existe en relación con los resultados de ADN. Los documentos oficiales pueden verificarse, las declaraciones personales no». La sonrisa de Lin volvió a titubear. «Yo no los traje conmigo». La mirada de Toutier se estrechó. «Claro que no». El abogado de Lin dio un paso al frente con voz fluida. «Mi clienta tiene reservas y no está obligada a entregar información médica personal en un contexto público». El investigador mantuvo la calma. «Esto no es un lugar público. Es una investigación. Si su clienta ha hecho una declaración que daña la reputación de otra persona, debe probarla o asumir la responsabilidad por difundir información falsa. Emitiremos una citación oficial y solicitaremos la documentación».
El rostro de Lin se tensó apenas perceptible. De acuerdo, dijo. Cítenme, no tengo nada que ocultar. Toutier no parpadeó. Perfecto. Entonces acepte una prueba de ADN oficial. La mirada de Lin fue hacia Yuri y luego se apartó. Forzó una sonrisa. Toutier, estás obsesionada. Yuri habló en voz baja y esa suavidad resultó más amenazante que un grito. No, ella acaba de salir de tu control. Lin abrió la boca para responder, pero el investigador volvió a intervenir. Señora Lin se la contactará con una fecha y hora concretas. No debe comunicarse con testigos ni interferir con las pruebas. La mirada de Lin se endureció. ¿Testigos? El investigador miró a Yuri. Por ejemplo, su madre. Yuri sintió el cambio de inmediato. La atención de Lin se abalanzó hacia ese punto como un depredador que huele sangre. Toutier también lo notó. Y Tuan detrás de ellos dio un pequeño paso más cerca, sutil protector. Lin volvió a sonreír, pero esta vez con frialdad. Por supuesto, dijo, yo respeto la ley, respeto. Luego se inclinó hacia Yuri bajando la voz como un susurro destinado a herir. Yuri dijo suavemente, ¿crees que estás señalándome a mí ante un tribunal, pero aún no sabes quién es el que realmente va a ser juzgado? Los ojos de Yuri se entrecerraron. Inténtalo. Lin se enderezó y se marchó junto a su abogado, el sonido de sus tacones marcando el tiempo como una cuenta regresiva. Toutier soltó el aire despacio. El investigador se volvió hacia ellos. El procedimiento ya está en marcha. El siguiente paso es tomar declaración a las partes implicadas y posiblemente recolectar muestras de ADN si todas las partes necesarias cooperan. El teléfono de Yuri vibró. Esta vez era su CFO. La reunión extraordinaria ya estaba confirmada mañana a las 9 de la mañana. Yuri miró fijamente la pantalla y luego a Toutier. Ella lo entendió de inmediato. La batalla se estaba dividiendo en dos frentes. Uno era la verdad, el otro el tiempo. Y Lin estaba intentando ganar en ambos. La voz de Toutier fue firme. Ve a ocuparte de la empresa, yo me encargo del proceso de ADN. Yuri dudó porque dejarla sola frente a Lin no le parecía correcto. Tuan habló en voz baja, no estará sola. Toutier asintió una vez. Ya no le tengo miedo. Tengo miedo de lo que pase si perdemos otro día más. Yuri tragó saliva y asintió. De acuerdo. Miró a Toutier con intensidad. No te reúnas con ella a solas. La mirada de Toutier no vaciló. No lo haré. Yuri dio un paso atrás, luego otro más ya encaminándose hacia la salida. Y en ese preciso momento el teléfono de Toutier vibró. Un nuevo mensaje desde un número desconocido. Breve, frío. Si te haces la prueba, la señora Lan no aparecerá jamás. La respiración de Toutier se cortó. Apretó el teléfono con fuerza porque ahora la amenaza ya no iba dirigida a ella. Iba dirigida a la única persona capaz de poner fin a esa mentira. Toutier alzó la mirada lentamente hacia la puerta de la comisaría. Lin ya se había ido, pero su sombra no. Y la siguiente batalla ya estaba lista esperando.
Trang thì cúi đầu mắt như thành với tâm trong căn phòng và còn thành đèn và xuống vật kế hoạch đen tối, và ở nơi xa xôi tư duy và mục tiêu vẫn vô tư bên nhau, chẳng hề hay biết một cuộc giăng bẫy đang từ từ siết chặt.